Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Isaías 40. Pero vamos a leer desde el verso 27 en adelante. Amén. Y dice así la palabra del Señor. ¿Por qué dices, oh Jehová, por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Amén. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amén. 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Cuando usted empieza a leer la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y en el versículo 12, el Señor mismo empieza a hablar acerca de Él mismo. El Señor habla acerca de Él mismo. Y de Él mismo, mientras usted puede leer el verso 12, 13, 14, Él va diciendo quién es Él. Amén. Amén. Y le va preguntando a Israel. Y entonces nosotros debemos preguntarnos por qué el Señor le cuenta a Israel quién es Él. Como si Israel se hubiera olvidado quién es Jehová. Amén. Y entonces Él mismo le pregunta a Israel acerca de Él mismo. Amén. Y entonces Jehová le habla acerca de su poder, acerca de su sabiduría, acerca de su fidelidad. Dios mismo le habla acerca de su juicio y que no hay Dios en la tierra ni fuera de la tierra que el hombre pueda crear con sus manos que se compare al Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria a Dios. Y entonces Jehová le pregunta a su pueblo y le dice: ¿acaso ustedes no fueron enseñados quién es Jehová, el creador de todas las cosas? ¿Acaso ustedes no han visto mi poder y mi gloria obrar? Y entonces lo que Dios le está diciendo a ellos es: ¿por qué están dudando ustedes de quién soy yo? Amén. ¿Por qué están dudando de mi poder y de mi gloria? Habíamos visto la semana pasada que una persona que tiene duda y no tiene fe no puede agradar a Dios. Habíamos visto que sin fe es imposible que agradar a Dios. Amén. Y entonces, luego, ¿por qué el Señor habla acerca de que Él es el que da el esfuerzo al que está cansado? ¿Y por qué habla el Señor de que los jóvenes se fatigan y se cansan? Gloria a Dios. Amén. Y entonces, meditando en esta palabra, ¿por qué Dios también les dice quién es Él? Amén. Y saben que yo pensaba, cuando el hombre o la mujer empieza a dudar del poder de Dios, empieza a entrometerse en los planes de Dios. Amén. ¿Cómo se entromete en los planes de Dios? Y estorba los planes de Dios cuando usted quiere hacer las cosas con sus propias fuerzas. Amén. Y entonces cuando usted se mete en el tiempo de Dios,
pero no en el tiempo de Dios que usted espera el tiempo de Dios. Cuando usted se mete a estorbar el tiempo de Dios, porque usted no puede esperar en el tiempo de Dios. Y cuando usted quiere hacer las cosas con sus fuerzas, es porque usted está dudando del poder, de la sabiduría de Dios y de los tiempos que Dios tiene para su vida. ¿Usted está entendiendo? Y entonces, como usted no puede dudar, como usted está dudando, como la persona no está creyendo, como la persona piensa en su sabiduría que el tiempo es ahora, empieza a estorbarle a Dios porque no le deja a Dios obrar. Y entonces empieza a hacerlo con sus fuerzas. Pero ¿cuál es el resultado de hacer la obra con nuestras fuerzas? Diga conmigo, ninguno. Dice, los jóvenes se fatigan y se cansan, flaquean y caen. Cuando nosotros creemos que con nuestra fuerza y con nuestro poder podemos obrar lo que tiene que obrar Dios con su poder, con su sabiduría, con su gloria, entonces no vamos a lograr nada, porque lo hacemos con nuestra fuerza, pero no es con nuestra fuerza, es con las fuerzas de Dios. Entonces, primer punto, es que a pesar de toda situación que nosotros nos toque atravesar, de toda prueba, circunstancia o tribulación, tenemos que entender que Dios es todopoderoso, que Dios es perfecto, que Dios es santo, que Dios es fiel y que Dios es justo y que Él nos está acompañando y que Él está sabiendo el porqué de cada cosa que tenemos que atravesar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entonces nuestra confianza y nuestro descanso tiene que estar solamente en Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Segundo punto, nuestra dependencia tiene que estar en Dios. Entonces, primero nuestra confianza y segundo nuestra dependencia, porque cuando nosotros lo hacemos con nuestra fuerza, no estamos dependiendo de Dios. Cuando Dios está obrando, usted se tiene que hacer a un lado y esperar y entender que Dios es el que está haciendo, que Dios es el que está trabajando, que Dios es el que está limpiando, que Dios es el que está restaurando, que Dios es el que está golpeando la piedra, que Dios es el que está quebrando los corazones, que Dios es el que está sanando, que es Dios el que está obrando. Y entonces usted se tiene que hacer a un costado y solamente tiene que orar y esperar en el Señor. Y entonces dice el Señor, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas como las águilas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sabe por qué? Porque ese cristiano, ese hijo de Dios que espera en Jehová, está orando, está clamando, se está llenando del poder y del Espíritu de Dios. Y entonces el poder y el Espíritu de Dios es el que traerá esas nuevas fuerzas, es el que traerá ese renuevo, es el que te dará la fuerza para levantar el vuelo sobre el problema, sobre la dificultad y creer en que Dios es el que te sostiene y creer en que Dios es el que está haciendo la obra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y mientras meditaba acerca de las águilas y de cómo el Señor trae ese renuevo, me recordaba lo que dijo el Señor al comienzo de su ministerio cuando habló de las bienaventuranzas. Y dice en el libro Mateo capítulo 5 que Jesús empezó a abrir su boca y empezó a enseñar. Y lo primero que enseñó fueron las bienaventuranzas. Y Él dijo, versículo 3 de Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Amén. Gloria a Dios. El que es pobre en el espíritu es aquel que va a buscar el Espíritu de Dios. Es aquel que es humilde y que busca del Señor. Y entonces ese que es pobre en espíritu en realidad no es pobre, sino que es rico. Amén. ¿Sabe lo que le dijo el Señor en Apocalipsis capítulo 2 verso 9? Lo que el Señor le dijo a la iglesia de Esmirna. Gloria a Dios. Santo. Amén. Le dijo esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Cómo? Rico. Conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Amén. Y aquí el Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que en la tribulación, aquellos que en la persecución, aquellos que en los problemas, en las dificultades, buscan el poder y el favor de Dios, buscan del Señor, no son pobres en espíritu, sino que son ricos. Y serán saciados del poder de Dios, de la riqueza espiritual que Dios tiene para ellos, para aquellos que buscan de Dios. Dice luego: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquellos que en los momentos de dificultad van a la presencia del Señor serán consolados por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es nuestro consolador. Aquellos que son mansos, ellos recibirán la tierra por heredad. Aquellos que dejan que el Señor sea su justicia, aquellos que dejan que el Señor sea en ellos su justicia y Él los defienda, entonces ellos son los que permanecen mansos ante los problemas, ante los embates, ante las dificultades, y el Señor está ahí defendiéndolos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Y de qué van a ser saciados? ¿De qué van a ser saciados? Diga conmigo: de justicia. Porque tienen hambre y sed de Dios vivo. Y entonces serán saciados de Dios vivo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Lo que vemos aquí es que cuando nosotros como hijos de Dios, en medio de las luchas, en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, en nuestro diario andar, en nuestro diario caminar, tenemos nuestra confianza puesta en Dios. Tenemos no solamente nuestra confianza, sino que sabemos esperar en Dios, en los tiempos de Dios. No solamente eso, sino que también buscamos de Dios. Entonces seremos saciados de Dios, seremos renovados de Dios, por Dios, seremos renovados por el Espíritu Santo, seremos saciados de su poder y de su gloria. Y entonces en ese renuevo es que usted va a poder remontar las alas como las águilas. Usted va a poder volar alto porque usted está lleno del poder y de la gloria de Dios. Aleluya. Alabe al que vive. Santo es el nombre del Señor. Diga conmigo: mi confianza está puesta en Dios. Mi fe está puesta en el Dios de mi salvación. Y diga conmigo: no voy a hacer nada con mis fuerzas. No voy a hacer nada con mi poder, porque no tengo poder. El poder que obra en mí es el poder de Dios.
Y con ese poder voy a vencer. Con ese poder voy a vencer, porque dice que es con el poder de Dios que nosotros vencemos. Él nos ha dado la victoria. Yo quiero invitarte ahí que tú levantes tus manos. Aleluya.